Vamos a ver una partida que se jugó en el 7º Open de Go de Bilbao los días 30 de junio y 1 de julio de 2018. Las blancas las lleva Felipe Maza, que se apuntó como 9Q, y las negras Ernesto Fernández, que se apuntó como 7Q. Kakari es correcto, es el punto más grande en este momento, jugar aquí. Negro juega aquí. Se puede considerar esta, que ataca más, está pensando en atacar por este lado, y tiene después una extensión más fácil por aquí, que es mejor que esto, pero también es posible. Juega blanco, correcto, y negro hace la primera jugada extraña de la partida. Es una jugada de contacto un poco extraña. Era más sencillo jugar, si quiere jugar por esta zona, simplemente así o así. Era a considerar, en este caso, el punto central combina muy bien con toda esta zona y deja abierta la posibilidad de entrar por aquí o por aquí. Esto ya es cuestión de estilos y de gustos. Esta es un poco extraña. Comentaba Felipe que podría haber jugado esta, pero no quería complicarse la partida después del crash cat. Aquí hay muchas secuencias y por eso simplemente juega aquí. El negro extiende. Este intercambio hubiera sobrado. Si quiere jugar directamente ahí, quizás hubiera sido mejor. Blanco aquí, sencillamente ahí, quizás también hubiera sido mejor. Ataca y está pensando en esta zona. Pero bueno, tampoco está mal del todo. Este resultado es relativamente favorable para negro, puesto que blanco tiene ahí 2 puntos de corte. Blanco juega aquí. También era a considerar esta. Con esta defiende este corte de forma más efectiva, puesto que si viene aquí, aquí, aquí y no tiene salida. Y esta piedra está mejor ahí que no aquí. Negro correcto, está bien, tiene que jugar algo por esta zona. Blanco Kakari. Aquí con blanco era a considerar esta. Está delimitando un enorme mollo y presiona a este grupo que todavía no está establecido, no está vivo. Y siempre tiene Kakari. Ahora negro debe jugar por aquí y siempre queda esa. Dado que esta está baja, quizás hubiera sido mejor aquí. Mira, blanco extiende hasta aquí. El mismo Felipe reconoce que es una extensión demasiado larga. Lo normal es esto, que es Joseki. Jugó esta pensando en presionar sobre este grupo, pero no tiene sentido porque esto está vivo sin ningún problema. Y aquí queda, para el futuro, queda esta posibilidad de corte, aquí o aquí. Es interesante esta jugada, está presionando sobre este grupo.
negro juega, blanco juega aquí, haciendo ya base, es correcto. Y aquí negro juega esta, que es un error. En este momento de la partida, defender esta piedra es muy lento. Aquí negro debió jugar algo así, o simplemente saltar así o así. La mejor es esta, porque hace base e impide una extensión de blanco. Esto es un error muy claro. Blanco juega aquí, muy bien. Y negro hace una pinza, pero se está metiendo en una zona de influencia blanca. No tiene mucho sentido. Esta jugada es realmente floja. Y blanco va a jugar aquí. Aquí lo correcto hubiera sido Kosumi. Esta jugada delimita una zona de territorio engullendo la piedra negra, que no puede salir. Realmente es complicado que esta piedra pueda salir. Por ejemplo, esto, si viene aquí, en cualquier caso puede conectar. Si estira, blanco cortaría. Entonces esto es muy favorable para blanco, aunque ha conectado, pero la influencia que consigue negro, blanco en el centro es enorme con este Pornuki. Es decir, que aquí, en lugar de esta, blanco podía jugar esta. Mucho mejor. Juega aquí. Negro estira. Y blanco salta. Esta jugada no es correcta porque deja que negro conecte fácilmente por abajo. Esto está conectado. Aquí hubiera sido mejor esta, por ejemplo. Hay que tener divididas a las piedras negras. Esto hubiera sido mejor. Ya no hay esta conexión, ya no funciona. Con esta queda la conexión. Negro juega aquí primero. Blanco. Negro juega aquí. Sencillamente esta ya era suficiente para conectar. Esto es más complicado. Blanco ahora juega abajo. Este intercambio no era necesario para negro. Negro. Aquí blanco juega de esta forma. Si toma Pornuki, negro debe jugar por aquí. Y algo así es muy favorable para blanco, una vez más por toda la influencia que coge en el centro. Pero no toma, juega aquí. Negro aquí. Blanco. Negro. Blanco. Y negro salta. Bueno, blanco ha conseguido puntos aquí. Ha debilitado este grupo blanco. Ha quedado debilitado. Y negro sale al centro. Blanco aquí. Negro. Y ahora blanco va a jugar esta, pero era más interesante aquí, directamente. Porque aquí
Blanco va a vivir sin problemas, tampoco hay muchos puntos, no le importa que negro entre. Esta era mucho mejor. Juega aquí y deja que negro juegue en ese punto. Aquí blanco salta, pero dado que van a quedar en estas dos piedras débiles, lo más seguro hubiera sido jugar aquí. Juega aquí. Negro salta. Finalmente juega aquí. Este intercambio sobraba. Y el resultado final ha sido favorable para negro. Blanco ha obtenido unos pocos puntos, pero negro tiene toda la influencia con la posibilidad de formar aquí un enorme mollo. Blanco entra por aquí. No está mal del todo, porque está pensando en, a su vez, formar aquí una zona de influencia. También se suele jugar este tipo de jugadas para reducir el mollo. Si negro va por la tercera línea, blanco se va quedando la fuerza y anula esta influencia de aquí. Era otra posibilidad, pero no está mal pensando en esto. Como dice el proverbio, contra Bossi queima. Correcto. Muy bien, blanco, pensando en esta zona, obliga a defender a negro. Y ahora el mollo es para blanco. Negro debe entrar y elige este punto. Es correcto porque la entrada debe ser siempre en línea horizontal con los bordes del mollo. Serían esta piedra y esta. Por lo tanto, no rebasa esa línea horizontal. La jugada es correcta. Blanco va aquí, correcto. Ataca esta piedra y no olvidemos que este grupo solo tiene un ojo. Es correcto. Negro aquí. Es más sencillo esto. Con esta jugada ahí queda más débil. Blanco juega aquí. Esta jugada está bien pensada. Después de venir aquí, si bloquea, hay corte. Y esta jugada apoya. Es correcto, aunque se podía valorar ya el corte directamente. Vamos a ver qué hubiera ocurrido. Tari, si defiende. Esta secuencia no puede ser mala para blanco, aunque negro tiene esta. Teniendo en cuenta la debilidad de este grupo, una jugada por aquí, está amenazando a este grupo y mantiene a este grupo aislado. Aún puede presionar un poco más por aquí. Esta secuencia no me disgusta para blancas. Negro. Blanco. También es correcta esta estrategia si es que blanco sigue pensando en este grupo, que solo tiene un ojo. Negro continúa. Muy bien, blanco está delimitando territorio, ataca a este grupo y mantiene la división entre los dos grupos negros. Esta jugada muy bien. Blanco juega aquí, aquí
lo mejor hubiera sido por arriba. Si negro toma, se defiende, mantenemos a los dos grupos divididos. Por aquí es un callejón casi sin salida, que hay fuerza blanca por ambos lados, y aquí todavía debe jugar para hacer este ojo y se entiende que está vivo, pero el problema es ese. Yo hubiera jugado por aquí arriba y siempre hay tiempo de jugar esta. Bueno, esto está así. Blanco juega aquí, el negro, blanco está pensando los puntos, en ese sentido es correcto. Negro toma, blanco conecta, es lo más seguro. De no conectar, imaginemos que se deja cortar, no tiene sentido porque ahora tiene ese problema y este. Esto es obligatorio. Y negro juega aquí, muy bien, para conectar ambos grupos. Ahora juega blanco. Blanco va a tomar. Comentaba Felipe que quizás hubiera sido mejor esta para mantener a los dos grupos divididos, pero negro puede jugar esta intermedia. Y si corta, aquí hay problemas. Para vivir esto, imaginemos si viene aquí, Cari defiende. Y bueno, ya está vivo aquí, está vivo aquí. El corte no tiene objeto, aparte de la presión sobre este grupo. El sente aquí. Y vamos a ver si está vivo. Parece que no. Aquí. Blanco muere. Si juega aquí, blanco muere. Por lo tanto, esta secuencia no funciona, aunque blanco consigue dividir, pero aquí está débil. Por lo tanto, toma el grupo, toma la piedra, que al menos hace puntos. Ahora sí, negro debe conectar, que blanco está amenazando por aquí. Blanco, muy bien pensado, amenaza jugar por ahí. Negro defiende. Blanco. Negro. Blanco. La estrategia de blanco es muy buena. Está viendo ya aquí muchos puntos. Negro defiende aquí. Normalmente esto es mucho más seguro, aunque todavía no. Esta jugada defiende luego. Cuando juega aquí queda defendido, este corte queda defendido, pero esta
da mucha más tranquilidad a la esquina. Jugando aquí, blanco, negro, blanco, negro, blanco. Es importante estas jugadas de negro para reducir el mollo. Algo así hubiera sido muy grande, es correcto. Y ahora defiende el corte. Blanco. Ahora blanco está pensando que si juega por aquí, negro se le va a meter por aquí, lógicamente. Entonces decide jugar aquí primero. Y negro entra por aquí. Blanco. Blanco juega aquí casi, es correcto. En este momento la partida quizá está equilibrada porque aquí hay puntos para blanco, aquí hay puntos para blanco y aquí hay puntos para blanco. Negro tiene la esquina, ese lateral que es muy grande y aquí. Y aquí vive, pero no hay muchos puntos. Está equilibrada o quizá un poco mejor negro. Esto es muy grande, todo esto es muy grande. Y si la esquina se completa íntegra, a puntos todavía va un poco mejor el negro en este momento. Defiende blanco aquí para defender a Tari, que le cortaría. Entra en la zona de territorio blanco, pero quizás hubiera sido mejor este grupo. Hemos visto antes una secuencia en la cual casi puede matarse. Esta era mucho más grande porque y aquí ahora blanco puede elegir entre esta, que suele ser punto vital, o esta, que también es importante en este caso. Si juega esta, posiblemente aquí puede tener dificultades. Está vivo, pero en gote. Vive, pero en gote. Aquí, y ahora es turno de blanco. Perdón, de negro. Por lo tanto, esta jugada es un poquito pasiva. Blanco lo ve muy bien y juega este punto, que además de asegurar el grupo de la esquina, amplía territorio. Muy bien. Como queda esta libertad, puede jugar esa sin problemas. Y ahora blanco juega esta, que como dice el mismo Felipe, aunque cree que aquí puede estar vivo, ya para evitar problemas juega esta, que ya no hay duda de que hay territorio y está vivo. Dado que esta no es obligatoria para vivir, quizás habría que haber mirado otros posibles puntos. Este es muy grande también. Aquí también es grande. Este que casi primero.
este para jugar después ahí, pero quizás este es el más grande. Si negro juega aquí, este tipo de jugada deja el grupo sin ningún problema. Pero bueno, juega aquí. Esta es un poco pequeña, dado que aquí ya hay muchas piedras. Sigue siendo mejor esta o esta. Puesto que si negro salta aquí, después de esto, no hay ninguna pega para blanco. Esta es un poco pequeña. Muy bien, negro salta aquí, dado que el corte no le vale, tiene que defender ahí. Aunque podemos verlo aquí. Si ahora viene aquí, por ejemplo, negro aquí, blanco, y es un poco desastre para las blancas. Ahora negro puede jugar aún ahí y después ahí. Muy bien esta jugada. Muy bien esta jugada de negro. Quizás mejor que esa hubiera sido también ahí, aquí o aquí. Blanco, ahora negro juega aquí. Blanco no va a defender estas piedras porque negro se mete. Tiene que cortar aquí y abandonar esas dos piedras. Y el negro no las toma. Viene aquí, es mucho más grande que tomar dos piedras. Blanco defiende aquí. Y ahora viene un momento crítico de la partida. Blanco juega aquí. Si esta hubiera estado aquí, negro no habría tenido ningún problema, pero está ahí. Negro defiende aquí, esperando que blanco defienda, pero no. Blanco juega aquí. Este grupo no tiene libertades por fuera, solo tiene 3 libertades. Y estas 4 piedras solo tienen 2 libertades. Negro, antes de jugar esta, debió ver este corte y jugar ahí. Blanco. Esta es casi obligada, dado que si juega aquí, aquí, y estas 2 piedras son mortales. Si negro juega por aquí, ahora aquí, y esto, uno de los dos va a morir. Y si viene por aquí, evidentemente, esas mueren. Entonces juega por aquí. Blanco. Aquí, en este momento, la partida ya debe ganarla blanco, dado que el estropicio que le está haciendo a negro en la esquina es muy grande. Aquí negro toma. Blanco juega esta, está bien. Puesto que se juega aquí, va a vivir ahí.
negro aquí, o directamente ahí, y este son mi ahí. Aunque cabe el riesgo de jugar esta y aún puede que muera. Aquí, aquí, y ahora sí, ahora ya está vivo. Entonces juega primero aquí, negro aquí, blanco, negro, blanco. Es un co enorme, no puede defender, puesto que viene ahí. Negro hace una amenaza. Blanco debería haber tomado estas piedras y después haber jugado ahí, pero no, juega primero aquí. La secuencia hubiera sido tomar estas piedras. Si blanco toma aquí, si negro toma aquí, blanco mata a este grupo. Pero el problema es que blanco está temiendo que después de que negro capture aquí, la esquina muera, lo cual es un error de apreciación, porque la esquina vive de todas formas. Ahora, blanco juega aquí, negro toma, y ahora blanco debió tomar aquí y se queda toda la esquina, es enorme, pero tiene miedo a que le maten aquí. Sin embargo, no, aquí no hay ningún problema. Juega aquí, si negro toma, esto está vivo, que aunque venga aquí, aquí, y con esta ya vive. Si viene por aquí, 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 y está vivo. Las piedras negras se pierden. Haber calculado esta variante hubiera sido decisivo. La partida hubiera terminado por abandono de las negras, porque todo estaría muerto. Sin embargo, blanco no ve esta secuencia y en lugar de tomar aquí, defiende estas dos piedras. Bueno, aquí hay unas jugadas psicológicas. El negro ha percibido que blanco tiene miedo y entra por probar, creo yo. Con esto blanco vive sin ningún problema. Juega una más. Esto eran amenazas de co que el negro ha desperdiciado. Ahora toma aquí. Este co es muy importante. Ahí han estado dos amenazas. Hubieran hecho falta aquí. Está en juego media esquina, en realidad, todo ese grupo, porque lo que está amenazando negro es jugar aquí y viven los dos grupos negros viven. Por lo tanto, juega aquí, no se lo piensa. Negro y blanco toma. Negro defiende el co, ya está vivo, y blanco tiene que defender. La partida la tiene mejor ya blanco, evidentemente, después de esto, aunque esto sigue siendo muy grande. Siguieron jugando y finalmente ganó blanco por 2,5 puntos. Muy ajustado realmente. Pienso que blanco debía haber ganado con más holgura. Posiblemente el Jose lo jugó algo peor blancas, pero ganó finalmente por 2,5 puntos.